Como siempre, hermanos, es un privilegio el poder compartir con ustedes cada domingo. Siempre estamos atentos a conectarnos y poder pues disfrutar de de todos los beneficios que nuestro Padre tiene para con nosotros. Es muy importante que nosotros en este tiempo, por sobre todo, nos apropiemos de de toda la obra maravillosa que ya Jesucristo hizo a nuestro favor. Él compró para nosotros libertad, Él compró para nosotros bendición, Él compró y pagó por cada uno de nosotros para que podamos recibir todas las bendiciones que Él se merece, para que nosotros podamos de alguna manera disfrutar de todo aquello que efectivamente Cristo vino a hacer por usted y por mí. Es maravilloso el que podamos comprender la dimensión de lo que el Señor ha hecho en nuestra propia vida, y realmente no es algo que vamos a comprender absolutamente todo, porque es mucho más grande que nosotros, es mucho más grande que nuestro entendimiento, pero sin embargo nuestro Padre ha permitido que en la medida en que nosotros de alguna manera somos diligentes en ir buscando aquello que nos pertenece en Cristo Jesús, vamos a definitivamente recibir todas las respuestas que tú y yo necesitamos. No olvidemos que nuestro Padre ha estado por sobre el tiempo adelantándose a nuestras circunstancias y a nuestras situaciones. ¿Para qué? Para que Él, conociendo nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra manera de entender, las situaciones por las cuales nosotros tendríamos que atravesar, situaciones que muchas veces pueden ser ocasionadas por temas que nosotros no hemos de alguna manera protagonizado, o a veces circunstancias que nosotros hemos de alguna manera protagonizado, y que desde la perspectiva de nuestros hechos podría establecerse que merecemos todo aquello que estemos viviendo. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, esto es algo muy importante que entendamos, vino a cargar con toda nuestra responsabilidad. No vino a cargar con nuestra responsabilidad para hacernos a nosotros irresponsables, sino que vino a cargar con nuestra responsabilidad para que nosotros descansemos en esa obra terminada de Él a nuestro favor, y que esa obra incluye todo lo que necesitamos para poder vivir de una manera distinta y diferente a la que nosotros normalmente hayamos podido vivir. Es decir, nuestro Padre tiene un propósito para nosotros en cuanto a hacernos semejantes a Él, y eso incluye el que seamos perfectos en todo sentido. No en nuestra propia carne, porque nuestra carne nunca va a llegar a ser perfecta, pero sí en el espíritu, en el nuevo hombre, en la nueva creación que somos de parte de Jesucristo. Y en esa nueva creación que hoy mora y vive en cada uno de nosotros, Él quiere que efectivamente entremos en este proceso de descubrir quiénes somos en Cristo Jesús. Esto es lo importante. ¿Quiénes somos tú y yo ahora en Cristo Jesús? No lo que queremos ser en nuestra carne, no lo que queremos nosotros ser, sino lo que ya somos en Cristo Jesús. Esto que ya somos es algo que nuestro Padre determinó cuando envió a su Hijo Jesucristo para que Él sea el modelo. No el modelo que nosotros debamos seguir, porque jamás tú y yo podríamos ser iguales a Él, sino para que nosotros sepamos quiénes somos y nos apropiemos de todo lo que Cristo es. Para que apropiándonos de todo lo que Cristo es, comience a aparecer, a brotar, a expresarse en nosotros toda la vida preciosa y maravillosa de Él. Este es un regalo que nos viene por gracia. No olvidemos que la gracia significa favor inmerecido de Dios. Gracia es favor inmerecido de Dios. Es decir, gracia solamente puede venir a mí cuando yo mismo soy consciente que no merezco ese favor de parte de Dios. Si yo considero que merezco algo de parte de Dios porque soy un buen tipo, porque soy una buena persona, porque soy un buen cristiano, porque oro lo suficiente, porque leo la Biblia, porque ayudo a las personas, porque tengo un ministerio, pues déjame decirte que gracia es favor inmerecido. Cada vez que tú creas que mereces algo de parte de Dios,
entonces no estamos viviendo en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que cuando nuestro Padre tiene que darnos algo a nosotros por nuestro buen proceder, entonces ya no es gracia, es deuda. Realmente es lo que debería es estarnos pagando un salario por lo que nosotros estamos haciendo. Y el Señor deja muy claro que aun si nosotros hiciésemos lo suficiente como siervos de Dios, la verdad es que seríamos siervos inútiles, porque estaríamos haciendo aquello que como siervos nos corresponde. Entonces, no podemos nosotros, por nuestros propios desempeños, calificar delante de nuestro Padre para que efectivamente podamos recibir su gracia. Así que ahora nosotros estamos en este proceso en el cual tenemos cada día más que mirar a Él y mirarnos menos a nosotros mismos. Mirar menos a nuestras capacidades y a nuestras condiciones. Mirar menos a nuestros recursos y más al poder de Él. Y más definitivamente a su capacidad, más a su grandeza, más a su gloria. En el libro de Corintios, en la segunda epístola a los Corintios, la Escritura nos muestra y nos recuerda a ti y a mí en el capítulo 10, versículo 3, que nosotros nos encontramos en una lucha y en una guerra espiritual, ¿verdad? Que esta guerra que nosotros vivimos ahora es una guerra espiritual, ¿verdad? Es una lucha espiritual, que nosotros somos soldados de Cristo, que nosotros somos milicianos de esta lucha, sabiendo que nuestro enemigo es Satanás, nuestro enemigo que ha sido derrotado, a propósito. Es nuestro enemigo, pero es un enemigo derrotado. La Escritura nos dice que Satanás anda como león rugiente. Fíjate la palabra como, este comparativo, como león rugiente. Es decir, intenta mostrarse a nosotros como, ¿verdad?, un león rugiente, pero no lo es. ¿Por qué? Porque ya nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, aplastó, ¿verdad?, todo su poder. Y Él no tiene ningún poder más allá del que nosotros le queramos dar. De hecho, la Escritura nos dice que no demos lugar al diablo. No demos lugar al diablo, es decir, no le demos espacio. Y no le demos espacio porque ya no lo tiene. Ahora, si nosotros le queremos dar espacio, si nosotros le queremos dar oportunidad, Él va a aprovechar la perspectiva, ¿verdad?, que le estamos dando para efectivamente poder meterse y hacernos daño. Él es nuestro enemigo. La Escritura nos dice en Efesios capítulo 6 que nosotros no luchamos contra carne ni sangre. Realmente nuestra lucha no es contra las personas. Nuestra lucha no es contra seres que podemos tocar y que podemos ver. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra todo este ámbito en el tema espiritual, ¿verdad?, que de alguna manera no los podemos ver, pero que efectivamente están actuando, están operando muchas veces en circunstancias, en situaciones o en personas mismo, tratando de alguna manera de infundirnos temores, infundirnos miedos, infundirnos inseguridades, infundirnos creencias erróneas, infundirnos falsa fe, etc. Es decir, esta guerra es una guerra espiritual que tiene que ver con nuestro sistema de ver, de comprender, de entender las cosas, con nuestro sistema de creencias. De allí que si nosotros no creemos correctamente, nunca vamos a poder disfrutar de las bendiciones de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque esta lucha efectivamente se centra en lo más íntimo de nuestro ser, en nuestra propia mente, en nuestro propio entendimiento, en nuestro propio conocimiento. Entonces, nosotros no debemos, hermanos, olvidar diariamente que estamos en una lucha. Mira lo que dice aquí, 2 Corintios 10. Dice, pues, aunque andamos en la carne, porque esta es la realidad, ¿no? Todavía andamos en la carne, obviamente. Ya no militamos según la carne. Y la palabra aquí, militar, ¿no es cierto? Milicia,
tiene que ver con la circunstancia y la situación en la cual nosotros estamos viviendo ahora. Es decir, hay una guerra, hay una lucha, ¿verdad?, de parte del Espíritu Santo por hacer que nosotros nos apropiemos de todas las bendiciones que efectivamente ahora tenemos por Cristo Jesús. Y por el otro lado tenemos a Satanás intentando apartarnos de esa realidad para que no podamos echar mano de la victoria absoluta que Cristo ya nos entregó a todos y cada uno de nosotros. Aunque andamos en la carne, no militamos conforme a la carne. Y no olvidemos, hermanos, que esta palabrita carne, no solamente, ¿verdad?, desde la perspectiva del hombre adámico, es una palabra que tiene una connotación negativa, porque cuando nosotros hablamos de carne en nuestro entender humano, en nuestro entender natural, inmediatamente estamos pensando en cosas malas, estamos pensando en aberraciones, estamos pensando en excesos, estamos pensando en el disfrute de la carne. No, esa es una parte, digamos que esa es una parte negativa que nosotros también entendemos, la entendemos como carne. Pero carne desde la perspectiva de la Escritura es todo esfuerzo humano que es capaz por sus propias capacidades de lograr algo. ¿Ok? A eso la Escritura llama carne. Es decir, aún nuestras buenas obras, aún, ¿no es cierto?, nuestro servicio particular, cuando efectivamente está generado desde la perspectiva de nuestra fortaleza, desde la perspectiva de nuestro deseo natural de agradar a Dios, ¿verdad?, está vinculado directamente a la carne. Fíjese, el apóstol Pablo, cuando hablaba de su pueblo, los judíos, él decía: yo puedo dar fe de mi pueblo que es celoso de Dios. Realmente este es un pueblo que quiere agradar a Dios, que se esfuerza por agradar a Dios, que intenta cumplir la ley, que intenta efectivamente, ¿verdad?, llevar a práctica todo lo que ha mandado el Padre conforme a la ley. Pero dice, pero lamentablemente, ¿verdad?, esa justicia que ellos están intentando implantar no es la justicia que viene de Dios, no es la justicia que es por la fe, sino es la justicia que viene desde la perspectiva del ser humano, desde la perspectiva de querer agradar a Dios sin Cristo. Por esto es que cada vez que nosotros queremos agradar a Dios, hermanos, ¿verdad?, lo cual por supuesto que debería estar bien, no es que está mal el agradar a Dios, es cómo nosotros le queremos agradar. Y por eso la Escritura dice que los que andan conforme a la carne, ¿no es cierto?, no pueden agradar a Dios. Los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, los que andan conforme a la carne en términos negativos. Cuando nosotros vivimos una vida licenciosa, una vida que de alguna manera pues es evidente, ¿no es cierto?, que es una máquina de cometer pecado, obviamente no podemos agradar a Dios. Esa es una manera como nosotros vivimos conforme a la carne. Pero cuando nosotros tratamos por el otro lado de agradar a Dios en nuestro propio esfuerzo, tampoco podemos agradar a Dios. Y así es cuando la Escritura nos dice que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Y fíjate la religión. La religión en este tiempo normalmente trata de agradar a Dios conforme a la carne. Es decir, intentando obedecerle a través de los 10 mandamientos y a través de la ley. Intentando cumplir por nosotros mismos todas las demandas que Dios nos ha hecho. Lo cual simplemente, hermanos, ya lo hemos hablado aquí y la Escritura lo dice, es imposible. Es imposible que nosotros agrademos a Dios a través de nuestras propias capacidades, a través de nuestra propia justicia. Esto es lo que Caín quiso hacer. Este es el camino de Caín. El camino de Caín es traer lo mejor de mí, lo mejor de mi esfuerzo, lo mejor de mi capacidad a Dios para que Él me acepte por esa ofrenda. Y ya viste cuál fue la reacción de Dios con Adán. Dice que le desagradó, perdón, con Dios, con Caín, que le desagradó a Dios la ofrenda de Caín. Es decir, le desagradó a Dios
el esfuerzo propio de Caín. ¿En qué sentido? En que Caín no podía y no cumplía bajo ninguna circunstancia el requisito para poder efectivamente agradarlo. Y eso es lo que nos sigue sucediendo a nosotros del día de hoy. Es que hemos estado habituados, hermanos, de hecho como seres humanos, a creer que el esfuerzo, y muy posiblemente en términos humanos eso sí funciona, pero aquí no estamos hablando de temas naturales, estamos hablando de temas espirituales, de que efectivamente el esfuerzo humano, ¿verdad? Nuestra dedicación, nuestro esfuerzo, nuestra lucha, es la que de alguna manera nos tiene que dar los réditos que buscamos. Pero en el mundo espiritual, nosotros dependemos absolutamente de las bendiciones de nuestro Padre. Mira, ¿qué hizo Adán, verdad, por el huerto de Edén? ¿Qué hizo Adán, verdad, por la creación del mundo? ¿En qué intervino Adán en todas las cosas que Dios hizo antes de que efectivamente lo pueda crear a él? En nada. Absolutamente el Señor hizo todo, hizo el huerto, hizo el jardín y ahí puso a Adán. Ahí lo puso. ¿Para qué? La Escritura dice para que pueda disfrutar de toda la obra de sus manos. Y no solamente aquello, sino que lo puso sobre toda la obra de sus manos. Es decir, el propósito de Dios no es que nosotros vivamos estresados. El propósito de Dios no es que nosotros vivamos buscándonos la vida, ¿verdad? Para que de alguna manera nosotros podamos pasar lo mejor posible en este mundo y después ir a disfrutar en el mundo venidero. Es decir, el propósito del Señor es que nosotros desde ahora, en esta nueva relación que tenemos con Él, dependamos absolutamente de lo que Él ha hecho. Y ya lo habíamos visto las semanas pasadas, por ejemplo en Efesios 2:10, que la Escritura nos dice claramente, ¿no? Que nosotros somos hechura suya. Esta es nuestra nueva posición hoy. Nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él predeterminó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjate, el Señor ya tiene para nosotros una agenda definida, para que caminemos en las buenas obras que Él hizo, para que nosotros caminemos en ellas. El Señor quiere que nosotros caminemos en toda la bendición que Él ha determinado para ti y para mí, y que no caminemos en verdad nuestra propia perspectiva. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caminamos en nuestro propio esfuerzo, por supuesto, hermanos, vamos a tener que enfrentar, ¿verdad?, todos los males que tienen que ver ahora con la preocupación, con el afán, con la ansiedad, con el estrés. Pero si nosotros efectivamente caminamos a través de la obra que Cristo ha hecho a nuestro favor, ¿verdad? Es decir, estamos en sus obras, estamos siendo guiados a sus obras, entonces vamos a darnos cuenta que Él tiene para nosotros una agenda realmente maravillosa y vamos a poder descansar sabiendo que a los que amamos a Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es algo que tiene que funcionar efectivamente en nuestra vida. Aún en aquellos momentos amargos, difíciles o complicados que en su momento podamos estar enfrentando, el Señor ha prometido que a los que amamos a Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, muy bien, no olvidemos que, aunque andamos en la carne, no militamos conforme a la carne. Entonces, la pregunta es, si yo estoy en mi carne, ¿estoy militando conforme a la carne o estoy militando conforme al Espíritu? ¿Por qué? Porque para yo poder obtener las bendiciones de Dios, para poder hacer mías las promesas de Dios, efectivamente yo debo estar utilizando las armas correctas. Y en el versículo 4, la Escritura nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Otra vez, las armas de nuestra milicia no tienen que ver con tu propio esfuerzo. No tienen que ver con tus propias capacidades. No tienen que ver, ¿verdad?, con cuánto tú efectivamente haces cosas para Dios. No tiene que ver con eso. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, mira, dice, son poderosas ¿en quién? Son poderosas en Dios.
las armas de Dios son las que efectivamente, ¿no es cierto?, nos asisten a nosotros ahora para que efectivamente nosotros podamos pelear. Esas armas tienen que ver, hermanos, directamente con toda esta palabra preciosa de bendición y de gracia que hoy nos ha venido por medio de Jesucristo. Esa es la palabra poderosa de Dios. De hecho, Efesios 6 nos habla de que la palabra de Dios es, ¿verdad?, la espada del Espíritu. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y justamente esta palabra preciosa, esta palabra maravillosa, esta palabra viva que hoy mora en ti y en mí, nos ha sido dada para que sea esta arma principal en la cual nosotros de alguna manera podamos descansar. Fíjate, las armas de nuestra milicia no son carnales, no tienen que ver con tu propio esfuerzo, no tienen que ver con lo que tú haces, no tiene que ver, ¿verdad?, con tus propias resoluciones, tiene que ver en el mundo espiritual, tiene que ver con lo que tú crees. Tiene que ver con lo que el Señor te ha dado. Tiene que ver con la obra que Él hizo a tu favor. Tiene que ver con todo lo que Él consiguió para ti. Tú debes saber que Cristo consiguió para ti el derecho para que tú recibas todas las bendiciones que Dios le ha dado a Él. Él ganó ese derecho para ti. Cristo es el recibo vivo delante de Dios de que el Padre tiene que honrarlo a Él bendiciéndote a ti. Nosotros tenemos, hermanos, que comenzarnos a apropiar de la bendición que es Cristo para nosotros. Jamás vernos a nosotros mismos, ¿verdad?, como los que de alguna manera somos los responsables, ¿verdad?, de generar una respuesta de nuestro Padre por nuestros propios actos, por nuestra propia justicia o por nuestro propio cumplimiento de sus mandamientos o de la ley. Cristo vino a este mundo a cumplir todo lo que tú y yo fuimos incapaces de cumplir. ¿Para qué? Para que le creamos simple y sencillamente a Él y para que por medio de la fe en su gracia, por medio de la fe en su justicia, nosotros efectivamente podamos recibir estas bendiciones maravillosas que ahora nos asisten porque Él las ganó para nosotros. Porque Él es la razón por la cual el Padre nos tiene que bendecir a nosotros. Esto ya lo estamos mirando permanente y continuamente. Entonces las armas del Señor, fíjate, tienen que ver con esta otra realidad. Las armas de nuestro Padre son poderosas cuando nosotros dentro de nuestro propio corazón, dentro de nuestra propia mente, ¿verdad?, las estamos permanente y continuamente repasando. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios. ¿Para qué son poderosas? ¿Para qué son las armas que Dios nos ha dado? Son poderosas para la destrucción de fortalezas. Oye, ¿tú crees que nosotros podríamos con nuestra fuerza natural, con nuestras propias armas carnales, destruir fortalezas? Cuando muchas veces nosotros mismos, pequeñas circunstancias de nuestra propia vida, por hablar de algo muy suave, un carácter desbordado, en donde nosotros somos un fosforito, nos encendemos por todo, no somos capaces de poder controlarnos a nosotros mismos, no tenemos la capacidad de manejar dominio propio en ciertas circunstancias, no hemos sido capaces de superar algo como aquello que lo podemos palpar, que lo podemos tener. ¿Cómo nosotros podemos realmente destruir fortalezas? Fortalezas que ni siquiera a veces somos capaces de entender ni ver.
Fortalezas como por ejemplo el hecho de que en nosotros se han instalado creencias absolutamente erróneas que nos vienen desde nuestra niñez, en donde nosotros damos por sentado, en términos a veces religiosos, ¿verdad?, que efectivamente Dios actúa en función de nuestra propia justicia, por ejemplo. Esto es algo que está muy metido dentro de cada uno de nosotros. Al punto que cuando nosotros nos relacionamos con Dios, normalmente cuando hacemos algo indebido, porque a veces lo hacemos, nosotros olvidamos, ¿verdad?, que el Señor ya pagó por nuestros pecados, ¿no es cierto? Y lo que hacemos nosotros normalmente es apartarnos de Dios muchas veces, o entrar en un proceso de arrepentimiento, pero no el arrepentimiento bíblico, ¿no es cierto? No la metanoia que nos habla la Escritura, que es la palabra arrepentimiento, sino ese arrepentimiento en donde yo efectivamente me siento mal conmigo mismo, me siento mal con Dios, ¿verdad? Y tengo un deseo profundo de cambiar. Y eso lo que produce en mí, ¿no es cierto?, por supuesto es una suerte de no estar conforme conmigo mismo, en el mejor de los casos pedir perdón a Dios, perfecto, hasta ahí todo bien, pero aparte de allí es prometerle al Señor de que jamás yo voy a volver a hacer esto y lo otro y lo voy a manejar de tal manera de que ya no vuelva nunca más a caer en esa perspectiva. Hermanos, ¿sabe qué pasa con eso? Allí estoy otra vez volviendo yo a efectivamente utilizar mis armas, que son naturales o carnales, para poder vencer cosas que yo soy incapaz de poder vencer. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado muchas veces? A mí sí, que le hemos prometido a Dios no hacer muchas cosas que sabemos que no son debidas y lo hemos vuelto a hacer, a veces tal vez no seguido, pero a veces otra vez lo hemos vuelto a hacer, ha pasado un buen tiempo, otra vez lo hemos vuelto a hacer y otra vez nos arrepentimos y otra vez estamos pidiendo perdón. Esa es la realidad del ser humano. Nosotros normalmente nos estamos dando cuenta que hay cosas en nuestra vida que se nos van de las manos. Pero para esto justamente es en donde el arma de nuestro Padre Celestial es la justicia de Cristo, no nuestra propia justicia. Cuando la Escritura nos dice que nosotros somos, ¿no es cierto?, la justicia de Dios en Cristo Jesús. Que nosotros somos justicia de Dios en Cristo Jesús. La Escritura dice que nosotros somos justos porque Él es justo. La Escritura nos dice que nosotros no somos justos porque hacemos justicia, sino que nosotros somos justos porque Cristo hizo justicia por nosotros. Así como Adán cometió el pecado por nosotros y nosotros nos constituimos pecadores, y eso lo estamos viviendo, así de la misma manera Cristo, ¿verdad?, hizo justicia por nosotros y por esa justicia nosotros nos hemos vuelto justos. Fíjate que no es tan difícil entender que Adán pecó y el pecado de Adán lo que hizo es traer desgracia para toda la raza humana. Lo aceptamos. No es tan difícil de aceptar eso y de entenderlo. Pero cuando nosotros, en cambio, bajo la misma figura, sabemos que Cristo hizo justicia, fue el único hombre sobre la tierra que fue justo delante de Dios, y por su justicia nosotros hemos sido declarados justos, pues eso ya nos cuesta creer. Es decir, nosotros tenemos más fe en la obra de Adán que en la obra de Cristo. Tenemos más fe, ¿verdad?, en lo que Adán hizo que en lo que Cristo hizo. Y es por esto, hermanos, que nos tenemos que apropiar de la obra preciosa de Jesucristo a nuestro favor. Es un regalo inmerecido, no te olvides, regalo inmerecido, regalo inmerecido. No lo mereces. Si tú crees que hoy, en tu relación con el Señor, estás viviendo una bendición, estás viviendo un buen momento porque eres un buen padre, porque te reúnes todos los domingos a escuchar esta charla, porque oras todos los días, porque tratas de hacer lo mejor posible, porque como dice el dicho popular, ¿no?, que yo dice, lo único que sé es que no debo hacer mal a nadie, y ya con eso estoy bien. Pues déjame decirte que si tú efectivamente tienes esto en tu corazón de no hacer mal a nadie, pues está perfectamente bien.
pero jamás serías justificado delante de Dios por esa posición. Así que si hoy tú estás creyendo que las bendiciones que te están viniendo a ti es porque tú tienes una cierta forma de vivir, pues déjame decirte que estás equivocado. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios significa algo que tú no mereces, un favor inmerecido. Así que lo más cercano a que tú puedas estar recibiendo la bendición de Dios es cuando tú dices, Señor, yo no merezco el que tú me des nada porque yo soy así, asado y cocinado. Pues en ese momento es que tú calificas delante de Dios para que puedas recibir las bendiciones de parte de Dios. Porque en ese momento ya no estás dependiendo de ti mismo, ya no estás dependiendo de tus propias capacidades, sino que tú mismo estás reconociendo delante de Dios que en esa área tú eres un caso perdido. Y si en esa área tú eres un caso perdido, entonces ahora es el momento para que el Señor efectivamente te pueda mostrar que calificas para el favor inmerecido de Él, o sea, su gracia. Obviamente, hermanos, esto trasciende nuestro entendimiento carnal, porque nuestra carne de alguna manera siempre va a querer hacer la parte que le corresponde. Pero no se trata de que si nuestra carne es buena o es mala, se trata de lo que Cristo hizo a nuestro favor. Así que las armas de nuestro Padre y lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Lo que efectivamente tiene que causar en nosotros es una capacidad militar interior para destrucción de fortalezas, porque son las armas que Dios nos ha dado. Estas son las armas con las que tú y yo contamos. Fíjate lo que dice el versículo 5. Aquí nosotros vamos a ver el campo de batalla, ¿verdad? En el cual efectivamente debemos permanentemente cuidarnos. Dice, derribando, primero la Escritura nos habla para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas son todas aquellas cosas que están metidas en nosotros desde pequeños, conceptos religiosos erróneos, ¿verdad? Creencias que nos han venido por el ámbito popular, por la costumbre, ¿verdad? La cultura en la cual nosotros nos encontramos y están bastante y profundamente arraigadas. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, Dios dice en la Escritura, ayúdate que yo te ayudaré. Esto está metido en el corazón de la gente y eso no es verdad. La Escritura nunca dice eso. No hay un versículo que diga eso, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré. Y la gente lo tiene como una fortaleza, como algo que está metido. La pregunta es, ¿a quién le interesa que ese tipo de argumentos, ¿verdad? Ese tipo de fortalezas estén metidas en el corazón? Cuando nosotros muchas veces abrigamos una tendencia religiosa, cualquiera que ésta sea, esa tendencia religiosa muchas veces no deja entrar la verdadera luz de Cristo. Ese concepto religioso, esa creencia religiosa, ¿no es cierto? Que evidentemente la respetamos, no la compartimos, pero esa creencia religiosa es una fortaleza que no permite que efectivamente la gracia de Dios entre, sino por el poder de la gracia, sino por el poder de la obra que Cristo hizo a nuestro favor. Si no, es imposible que eso pueda ser roto, porque esto es algo que se transmite de herencia a herencia. Así que las fortalezas son, digamos, que el primer escollo en la batalla que Satanás, por supuesto, no quiere que nuestro Señor y Salvador Jesucristo penetre. Era más o menos como el tema del muro de Jericó. Todos los que hemos de alguna manera visto o leído, ¿verdad? La toma de Jericó, por ejemplo. Primero había que derribar esa muralla, que era inmensa, esos muros. Ustedes recordarán, pues más o menos así viene a ser la fortaleza de la religión, la fortaleza de la costumbre, ¿no es cierto? La fortaleza de pensamientos que nosotros hemos recibido por nuestra relación, por nuestra historia, etcétera, ¿no? Pero la Escritura nos dice que las armas de nuestro Dios son poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las armas? Pues lo que estamos hablando, la gracia de Dios, la obra que el Señor hizo a nuestro favor, que también está en el ámbito espiritual.
¿verdad? Y así como efectivamente esta batalla se produce en el ámbito espiritual, pues esa es el arma espiritual que nuestro Padre maravilloso nos da. Versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mira, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Subrayo las palabras argumentos, subrayo las palabras conocimiento y subrayo las palabras pensamiento. Mira ahí, tiene todo que ver con la mente. Argumentos, conocimiento, pensamiento. Y la palabra altivez, que ya vamos a ver, tiene que ver con el orgullo, el hombre interior. Argumentos, conocimiento, pensamiento. Y la fortaleza y la altivez tienen que ver con temas profundos que efectivamente viven en nuestro ser interior que no permiten que la luz de Cristo penetre. Son armas del enemigo que Él ha puesto en nosotros desde pequeños para que no nos alumbre el Evangelio de Cristo. Pero por esto es que nosotros tenemos que aprender cómo tenemos que pelear la batalla. Hermanos, esta es, no se olvide, la buena batalla de la fe. Es una batalla interior, es una batalla de fe, de fe, de fe, de fe. Esta no es una batalla en donde nosotros tenemos que estar echando permanentemente fuera demonios, ni tenemos que estar permanente y continuamente hablando del diablo, ni tenemos que estar continua y permanentemente haciendo sacrificios o esfuerzos, porque esas son las armas carnales. Esto es un tema en lo que yo estoy permanente y continuamente creyendo. ¿Por qué? Porque el teatro de la guerra es la mente. El teatro de la guerra es la mente. Si algo Satanás intenta conquistar en tu vida es tu mente. Si algo el Espíritu Santo quiere conquistar en tu corazón es tu mente. El momento en que nosotros permitimos que Cristo conquiste nuestra mente, se la entregamos, ¿verdad? Todas esas fortalezas, todos estos argumentos, ¿verdad? Todos estos pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Cristo, pues efectivamente van a salir en fuga, pero es por el poder de Dios, no es por nuestra propia capacidad. Así que la Escritura dice, mira, derribando argumentos. A ver, argumentos 10,000. Primero los argumentos. ¿Cuántos argumentos hay hoy, hermanos, que efectivamente se levantan? Mira, ¿por qué se levantan esos argumentos? Dice, estos argumentos se levantan ¿contra qué? Contra el conocimiento de Cristo. Hay algo que los argumentos que nosotros creemos que son nuestros, pero son argumentos del enemigo. Argumentos que Él pone en nuestro corazón para que no creamos al Evangelio de Jesucristo, para que rechacemos las cosas que vienen de Dios. Para que como la religión muchas veces se ha afincado en lo más profundo de nuestro corazón, entonces nosotros creamos a la religión, creamos a la costumbre, ¿verdad? Y no creamos la obra preciosa de libertad, de liberación que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, lo que hace efectivamente el creer correctamente, el creer en el Evangelio del favor inmerecido de Dios para ti y para mí, ¿verdad? Es derribar argumentos. Todos aquellos argumentos que tienen como propósito levantarse contra el conocimiento de Dios. Es decir, no darte acceso al conocimiento de Dios. Y lo mismo pasa contra la altivez. Mira, qué interesante que aquí, por ejemplo, estaba mirando la palabra altivez. Y la palabra altivez también significa barrera. Barrera. Escucha bien, la palabra altivez es hupsoma en el griego, que significa también barrera. Es decir, derribando las barreras
las barreras. Hay barreras. ¿Quién pone esas barreras? El enemigo en nuestra propia mente. Porque son las barreras que nosotros normalmente tenemos y los argumentos que nosotros normalmente tenemos para, ¿verdad?, que no se refleje, que no nos venga la luz del conocimiento de Cristo, ¿verdad?, a ti y a mí. Ahora, los sinónimos, mira los sinónimos de la palabra altivez, ¿verdad? Desprecio, engreimiento, envanecimiento, suficiencia, altanería, arrogancia, orgullo, soberbia, vanidad. La Escritura dice, derribando argumentos y toda altivez. Es decir, tú puedes poner ahí, derribando todo desprecio, derribando todo engreimiento, derribando todo envanecimiento, toda suficiencia, derribando toda suficiencia. Qué grave es, ¿no?, cuando nosotros nos sentimos suficientes. Parecería que es una fortaleza, pero más bien es una debilidad. Derribando toda altanería, arrogancia, orgullo, soberbia, vanidad. Es decir, solamente las armas espirituales, es decir, el Evangelio de Jesucristo, es decir, el Evangelio de la gracia o del favor inmerecido, pueden realmente desechar todas estas barreras, que son desprecio, que son barreras de engreimiento, de envanecimiento, de suficiencia, de altanería, de arrogancia, de orgullo, de soberbia y de vanidad. El antónimo de esta palabra es sencillez y humildad, pero esa sencillez y humildad es Cristo morando y reemplazando toda esta altivez con sencillez y con humildad. Así que para eso sirve las armas que Dios nos da. Imagínate cómo nosotros podemos pelear contra todo aquello, ¿verdad?, simple y sencillamente con nuestras propias armas naturales. Por eso la Escritura nos recuerda que nuestras armas son poderosas en Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿A qué apuntan todas estas armas del enemigo? A que nosotros no tengamos acceso al conocimiento ¿de quién? Al conocimiento de Dios. Que nosotros no solamente conozcamos a Dios en términos conceptuales, en términos académicos. Hay mucha gente que conoce mucho de la Biblia. Alguien decía que mucha gente conoce la Biblia, pero no conoce al Dios de la Biblia. Y ahí hay una gran diferencia, ¿verdad? Satanás puede permitir que tú entres en un instituto bíblico, que tú te conviertas en pastor, en curita o en quien quieras. Pero mientras tú, ¿verdad?, todavía tengas estos argumentos que no permiten que accedas al real conocimiento de la verdad, esta altivez que no permite que accedas al conocimiento de la verdad, entonces efectivamente no vas a tener el real conocimiento de Cristo, ¿verdad? Entonces, mira, es tan importante esto que en 2 de Pedro 1, 3, 4 nos habla del tema del conocimiento. Por ejemplo, uno de los textos, que hay muchos, pero este es uno, que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Fíjate, esto es lo que Satanás no quiere que tú sepas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. No dice nos serán dadas. Dice nos han sido dadas. Yo pregunto, hermanos, ¿en dónde están? ¿En dónde están esas cosas mías que me pertenecen? ¿En dónde están las tuyas? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? Escucha bien esta parte, por favor, grábate. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento de Cristo, mediante el conocimiento de la gracia de Dios que es Cristo Jesús en nosotros,
tenemos acceso a conocer todo lo que nos ha sido dado por Él, es decir, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, pasado. Es decir, tú eres un hombre rico. Tú tienes en tu corazón el poder absoluto de Dios. Tú tienes la provisión absoluta de Dios. Tú tienes la sanidad absoluta de Dios. Tú tienes el favor absoluto de Dios. Tú tienes la sabiduría absoluta de Dios. Tú tienes el perdón absoluto de Dios. Tú tienes la justicia absoluta de Dios. Tú tienes el amor absoluto de Dios. Esas son las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Vamos a ver algunas otras más, ¿verdad? Fíjate, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esto es maravilloso y lo vamos a ver más abajo. Filemón 6, también sobre este mismo tema, nos recuerda, y el apóstol Pablo le dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien. Otra vez, sea eficaz en el conocimiento. Fíjate contra qué se levantan las armas del enemigo. Contra el conocimiento de Dios, de acuerdo a lo que estamos viendo en Corintios. Y aquí Pablo le dice a Filemón, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Todo el bien que está en vosotros. El apóstol Pablo sabía, experimentaba, vivía, ¿verdad? Todo el bien que estaba en él por Cristo Jesús. Es por eso que al apóstol Pablo técnicamente los problemas, las luchas, las tentaciones y los momentos difíciles ya ni siquiera le hacían cosquillas. ¿Por qué? Porque esas circunstancias lo que hacían es que aparezca todo el bien que estaba en él por Cristo Jesús. Es decir, de la misma manera tú y yo hoy, los problemas, las luchas, las dificultades, las inseguridades que vivimos o que tenemos, están allí para que en nosotros aparezca todo el bien que ya está en nosotros por Cristo Jesús. Nos estamos perdiendo la fiesta, hermanos. Nos estamos perdiendo el banquete. Estamos verdaderamente como pobres siendo millonarios. Estamos viviendo como enfermos siendo sanos. Estamos viviendo como ciegos teniendo toda la luz del mundo. Esa es la realidad que tú y yo estamos viviendo por no saber. Cuidado que los problemas, las luchas y las dificultades, Satanás las está utilizando como arma en tu contra para más bien que desconozcas el conocimiento que hay en ti por Jesucristo. Porque claro, Satanás lo que va a hacer, ¿no es cierto? Cuando tú estás pasando por circunstancias difíciles y vas a decir, oye, ¿y tú crees que Dios verdaderamente existe? O peor, él te va a decir, es que tú no te has comportado lo suficientemente bien. Mira, en estas áreas de tu vida, tú eres caso perdido. ¿Cuántas veces le has pedido perdón a Dios? No eres capaz de poder cumplir nada. Tú estás descalificado, no sirves, no vales para ser cristiano. Anda de aquí, no vale, dedícate tú a lo tuyo. Dios no te puede bendecir porque eres un pecador. Y nosotros nos tragamos la píldora. Ahí es que nosotros le damos oportunidad al diablo que anda como león rugiente. Ya no es, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Claro, buscar a la presita que está enferma para que efectivamente venga él y la devore. Pero ¿en dónde nos fortalecemos nosotros? ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? Las armas de nuestra milicia es que yo soy la justicia de Dios. Cristo pagó, Cristo ganó para mí la capacidad de poder acceder a todos los beneficios que ya mi Padre puso en mí, que están por mí en Cristo, o que están en mí por Cristo. Y lo mismo en ti. Entonces esto es algo que nosotros debemos arraigarlo. Por eso es importante que no dejes de ver a Jesús, porque en la medida en que tú veas a Cristo, mira a Cristo, mira a Cristo, mira a Cristo,
esta realidad te va a transformar, porque en la medida en que tú veas a Cristo a cara descubierta, sin el velo de la carne, sin el velo de tu injusticia, sin el velo de tu maldad, sin el velo de tus méritos, sin el velo de tus capacidades, sin el velo de tus responsabilidades, sino solamente ver la capacidad de Cristo, el poder de Cristo, la justicia de Cristo, la obediencia de Cristo, la santidad de Cristo, el amor de Cristo, el sacrificio de Cristo, el perdón de Cristo, todo lo de Cristo va a comenzar a efectivamente reflejarse en ti. Así es como somos transformados. No somos transformados porque hacemos nuestro mejor esfuerzo para portarnos bien. Ese es el estilo de la religión y del diablo. Nosotros somos transformados por mirar a Cristo. Eso nos muestra la Escritura. Mira a Cristo. Si mañana tú estás de alguna manera viviendo o experimentando emociones raras, emociones que te disgustan, no sabes qué es lo que te sucede. ¿Sabes qué es lo que te sucede? Que no estás viendo a Cristo. Mira a Cristo, deja todo y mira a Cristo. No busques tú soluciones en otras personas, busca soluciones en quien ya te las dio. Busca en ti todo el bien que ya está en tu espíritu por Cristo Jesús. Eso es lo que aquí vemos en Filemón. Para que la participación de tu fe sea eficaz. ¿En qué? Primero en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Lo primero que tú tienes que saber es que en ti, ¿verdad? El Señor Jesucristo ha puesto todo el bien que Él ya es. Ahora, después, tu fe tiene que basarse en eso. Esa es la participación eficaz de tu fe. La participación eficaz de tu fe es creer en todo el bien que Él ya ha puesto en tu corazón. Créelo. Honra a Dios creyéndole. No deshonres a Dios creyéndote a ti, creyendo a tus injusticias. ¿Quieres dejar de ser injusto? ¿Quieres dejar de ser esto y dejar de ser lo otro? Pues mira a Cristo, mira todo el bien que está en ti y vas a ver cómo, sin darte cuenta, espontáneamente, todo aquello que tú pensabas en algún momento determinado que no lo ibas a poder dejar, automáticamente comienza a decrecer. Y oh, sorpresa, desapareció. ¿Por qué? Porque en donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nos dice la Escritura. Mira, ¿qué es esto de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Conforme a lo que nos está mostrando aquí el apóstol Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Pues las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, entre muchas más, están, primero, lo que Él es, lo que Él manifiesta: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Pero además está su santidad. Además está su justicia. Además está su verdad. Dentro de de todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad. Además, escucha bien, está su prosperidad. Además, escucha bien, está su abundancia. Además está su sanidad. Además está su libertad. Su libertad. Es decir, estas cosas son las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que ya nos han sido dadas. La pregunta es, ¿están seguramente durmiendo en un lugar recóndito en lo más profundo de tu espíritu? ¿No se han manifestado todavía? Ahí están. ¿Por qué no se manifiestan? Porque nosotros no estamos creyendo
a la justicia de Dios, que es mi propia justicia, sino que nosotros estamos mirándonos a nosotros mismos y en nosotros mismos, hermanos, no hay nada. La Escritura nos dice algo muy importante, que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Así que si tú estás esperando que tu carne comience a recibir anticipos de la gloria de Dios, la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? La carne y la sangre no tienen la capacidad de poder recibir todo aquello que viene, ¿verdad?, y dado al Espíritu. Sí hay beneficios que hoy nuestra carne puede recibir, como la sanidad. Sí hay beneficios que nuestra carne puede recibir, como la fortaleza, como la salud, como la energía. Por ejemplo, el Señor nos dice que Él nos dará alas como de águila. Eso nos viene desde el Espíritu y efectivamente energiza todo nuestro cuerpo. Obviamente que esos son beneficios, pero también la Escritura nos dice que nuestro cuerpo se va desgastando, pero no obstante el hombre interior se va renovando día a día. Así que mientras Dios nos permita tener vida aquí, hasta el último día, pues nosotros lo que tenemos que básicamente es echar mano de toda la fuerza, de toda la fortaleza, de toda la energía, de todo el poder, de todo el dunamis, de toda la dinamita que efectivamente está en nuestro espíritu por Cristo Jesús. Así que, hermanos, no olvidemos que aquí estamos viendo que todo esto se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora, algo que el Señor también nos ha dado importante, dentro efectivamente de todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Segunda de Pedro 1:4 a continuación de lo que vimos. Dice, por medio de las cuales, por medio de qué cosas, las cuales, les leo otra vez el versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y dice, por su gloria de excelencia es por medio de las cuales. Por su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Mira qué maravilloso. Es por su gloria y por su excelencia que Él me da a mí regalos. Es por su gloria, por su excelencia, por su justicia que Él me bendice. Esta parte nos falta, hermanos. Por eso es que el Señor nos muestra y nos dice en un principio que las armas de nuestro Padre son poderosas para derribar argumentos y toda altivez. Ahí está nuestra altivez, nuestro orgullo, nuestra suficiencia. Eso tiene que ser derribado por el poder de nuestro Dios y de nuestro Padre. Pero aquí la Escritura nos dice claramente que por la gloria y excelencia de Jesucristo nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¡Qué maravilloso! Es decir, ¿sabes que la resurrección de Jesucristo hizo que el Señor nos mande todas las bendiciones que nosotros jamás hubiésemos imaginado, pero por su gloria y por su excelencia? Así que tú comienza a poner tu mirada en su gloria y en su excelencia, agradécele al Señor, porque por su gloria y por su excelencia, por su justicia yo soy bendecido. La pregunta es, si yo soy bendecido por su justicia, por su gloria y por su excelencia, ¿puede no haber bendición para mí? Ponte a pensar en un momento en esta realidad. Si es por su gloria, si es por su justicia, si es por su excelencia que el Señor me bendice, el Señor, mi Padre, algún día puede dejarme de bendecir. No, señores, nunca. No nos puede dejar de bendecir. Nos ha bendecido para siempre y por toda la eternidad, porque para nuestro Padre, su amado Hijo, siempre será glorioso, excelente y justo, y como Él será eternamente glorioso, excelente y justo, entonces por esa eterna gloria, excelencia y justicia, yo seré bendecido eternamente por sus méritos
y por la obra que Él hizo a mi favor. Esto es un regalo precioso. ¿Por qué no estamos recibiendo las bendiciones que nos merecemos, que ya nos han sido dadas? Porque todavía no nos apoderamos de su gloria, de su excelencia, de su justicia. No hago mío lo que me pertenece, no hago mío lo suyo. Mira, Él hizo suyo lo mío yéndose a la cruz. ¿O no? Él se apropió de mi maldad. Él se apropió de mi pecado. Él se apropió de mi injusticia. Él se apropió de mi infidelidad. Él se apropió de todas mis cosas malas y las llevó a la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que yo ahora me apropie de todas sus cosas buenas, por Dios. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Apropiarnos de todo el bien que está en nosotros por Jesucristo. Así que el Señor nos ha dado por su gracia y excelencia, su gloria y su justicia, preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, por estas, lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cuándo? Ahora. Ahora tú y yo podemos por su gloria y por su excelencia ser participantes de milagros, ser participantes de sanidades, ser participantes de bendiciones, ser participantes de provisión, ser participantes de bendición, ser participantes de liberación, ser participantes de todo el bien que está en nosotros por Jesucristo. Amén. Es muy importante, hermanos, que nos grabemos esto en la cabeza. Cuidado, estamos viviendo vidas desgraciadas en medio de toda esta gracia abundante que se nos ha regalado. Si algo vamos a tener nosotros que dar cuentas a nuestro Padre, es venir delante de Él con la esperanza de ya no sufrir más, con la esperanza de que no haya más enfermedades, con la esperanza de que no haya más dolores. Por supuesto que el Señor te va a recibir. Pero Él te va a decir: hijo, te di todo mientras estabas en la tierra y no me creíste. Tú te creíste a ti. Tú le creíste a lo que el mundo decía que tú eras. Tú le creíste a las personas que decían lo que tú eras. Tú creíste a tus circunstancias, pero no creíste a lo que yo ya hice por ti. Así que, bienvenido a mi casa, pero la verdad que ya pudiste haber sido participante de mi naturaleza divina mientras estabas en el cuerpo. Hermanos, no nos perdamos el banquete. El Señor nos dice, ¿no es cierto? El Salmo 1, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sabes cuáles son tus angustiadores? Tus problemas, tus dificultades, tus gigantes. Dime ahora cuáles son tus angustiadores. ¿Tu pobreza? ¿Tu escasez? ¿Tu dificultad, tus deudas son tus angustiadores? Pues aderezas mesa delante de mis angustiadores. Cristo ya se adelantó para ponerte un banquete adelante de provisión, de bendición, ¿verdad? Para que efectivamente todas aquellas necesidades que tú estés padeciendo en este mundo puedan ser suplidas por su poder y por su gracia. El Señor es maravilloso. Y lo que tenemos que hacer es tomar la parte que nos corresponde. Así que el Señor acá nos dice, todo esto, fíjate, se levanta contra el conocimiento de Dios. Ojo, Satanás está interesado en que tú no te enteres, en que tú no tengas conocimiento de todo el bien que está en ti por Cristo. Él no quiere que sepas que efectivamente todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad te han sido dadas. Él no le interesa, porque si no, está frito, no tiene opciones. Y la Escritura nos dice que estas armas también nos ayudan a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia. Aquí dice a Cristo, pero la misma Reina Valera, en las antiguas versiones, dice a la obediencia de Cristo. Otra vez, la obediencia es la obediencia de Cristo. La obediencia es la obediencia de Cristo, no es mi obediencia. No es la obediencia de Ricardo. Si algo yo tengo que obedecer es a creerle. Nada más, esa es la parte que me corresponde a mí ahora, creerle. De hecho, el Señor dijo en Juan que el que no cree ya ha sido condenado. De hecho, también la Escritura nos dice que el Espíritu, escucha bien esto, nos convence de pecado, de justicia y de juicio.
y el propio Espíritu Santo lo descifra. Y dice, de pecado, escucha bien, de pecado por cuanto no creísteis en mí. ¿Sabes cuál es el pecado? De pecado por cuanto no creísteis en mí. El pecado es no creer en él. Ese fue el pecado también de Israel cuando estuvo en el desierto. No creyeron en él. Y ahora que nosotros tenemos a Cristo, tampoco creemos en Cristo. Por eso es que estamos, ¿verdad? De alguna manera, en lugar de creerle a él, en lugar de hacer nuestra la obra a nuestro favor, nosotros pues de alguna manera estamos chillando, estamos llorando, Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? Señor, he hecho todo lo que me has dicho, he orado, ya no hago esto, ya no tomo cerveza, ya no fumo, ya no voy a la discoteca, ya no me pinto, ya no me visto así, ya intento hacerlo mejor a mi esposa, ahora sí le saco de vez en cuando a dar una vueltita. Señor, todo eso he hecho y no pasa nada. Claro, son tus propios méritos, es tu propia carne, son tus propias armas. No tiene nada que ver con tus armas. Tiene que ver con las armas del Señor. Y las armas del Señor es todo lo que Él ya hizo por nosotros, por ti y por mí, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, tenemos nosotros que llevar todo nuestro pensamiento, todos nuestros... todo nuestro entendimiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿A la obediencia de quién? A la obediencia de Cristo. No a la obediencia mía. No a la obediencia mía. El Señor no está interesado en mi obediencia, no está interesado en nada del viejo hombre. Mira, por favor, cada vez que tú creas que el Señor todavía se relaciona contigo en el viejo hombre, anda a Romanos 6:6. Y la escritura en Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y en otro versículo dice, porque habéis muerto. La pregunta es, ¿el Señor es Dios de vivos o es Dios de muertos? ¿Quién vive en ti? Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, el Señor ya te crucificó en la cruz del Calvario. Tú moriste en la cruz del Calvario. El Señor no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, y todos nosotros morimos en Cristo Jesús cuando efectivamente lo hemos recibido a Él. Así que ya con el viejo hombre, con el muertito, el Señor no quiere tener ningún tipo de relación, no quiere que el muertito le obedezca, no quiere que el muertito le haga ofrendas, no quiere que el muertito se le porte bien, no quiere nada del muertito, el muertito está muertito, ahora Él quiere que tú pongas tu mirada en el vivo, en el nuevo hombre, en la nueva criatura. De hecho, la Escritura nos dice que ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada en el Señor, sino una nueva creación. Esa es la nueva vida que tú y yo tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Un regalo maravilloso, hermanos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir todas aquellas cosas que no nos dan acceso a toda la bendición que está en nosotros por Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga ricamente. Nos vemos la próxima semana. Amén.